Hola chicos, mi nombre es Maximiliano Ugarte y hoy les voy a enseñar a cómo podemos dibujar un paisaje al pastel utilizando un papel de 160 gramos con mucho gramaje, con mucha textura, y vamos a utilizar tizas pastel Prismacolor Premier. Así que empiezo a ubicar directamente nuestro papel con cinta masking en sus 4 esquinas para asegurarlo bien al escritorio, y ya voy a empezar prácticamente con una línea en el horizonte, aunque claro, no es una línea totalmente perfecta, sino que es levemente inclinada, ¿ok? Porque bueno, el paisaje era así. Me estoy basando en una imagen que encontré de una pintura, así que digamos que es casi una copia o una adaptación, y empiezo muy simplificadamente a trabajar en la primera capa, el fondo de estas partes. En este caso, en la zona inferior tenemos bastantes hierbas, bastante vegetación, algunos árboles. Por lo tanto tenemos que usar, digamos que tizas pastel verde de esos colores. Y en la zona superior hay un cielo, es como un cielo algo tormentoso, aunque ni tanto. Digamos que podría ser un cielo después, post lluvia, ¿ya? Es como esa inestabilidad post frontal que siempre se ve. Entonces dije, bueno, vamos a utilizar una tiza pastel que sea de un gris, también podría haber sido un café, pero más lanzado hacia un gris, combinándolo también con la tiza pastel azul o celeste, de manera de que podamos ir agregando las nubes y vamos dejando pequeños espacios en azul o en celeste o en el color que ustedes estimen conveniente, para dar a entender de que claro, están las nubes primero y detrás en el fondo se pueden ver pequeños quiebres en donde se ve el cielo, el color real del cielo. Ya, esa es como la idea principal y es lo que estamos haciendo justamente. Entonces empezamos a aplicarlo, también se ven algunos matices anaranjados, otros más crema. Ustedes tienen que analizar y ver bien la imagen que están copiando, porque a veces hay colores que viéndolos bien desde cerca o desde cierta distancia pueden cambiar. No siempre son los mismos que podemos ver a simple vista. Entonces ahora empiezo a difuminar. Recuerden que para eso estamos utilizando este papel de 160 gramos que tiene una buena textura. El pigmento se adhiere de una gran manera y nos facilita el trabajo, porque como es pastel tenemos que aplicarle después un fijador para que todo quede bien y no manche mucho el dibujo al tomarlo. Así que eso también es muy importante que lo puedan hacer. Entonces seguimos en este trabajo, vamos agregándole este color crema, ya un color muy suave, color piel muchas veces también podría servir, y lo vamos difuminando suavemente. Les recomiendo que dejen los espacios en azul y no los toquen mucho, tal como se puede observar en este caso. Y bueno, en realidad el color del cielo también va a depender, porque hay muchos cielos que son más, digamos que claritos, que no son tan oscuros. En este caso, si era un cielo que en algunas partes se veía muy oscuro y en otras no tanto. Así que ya teniendo más o menos el fondo, vamos a empezar a trabajar, digamos que zona más cercana a nuestro punto de vista, que sería el fondo después de las nubes, o sea, el que está aquí, ¿ya? Lo vamos a agregar con algunos pigmentos ocres rojizos, también algún tipo de café, y por este sector un amarillento con verde. O sea, es prácticamente como si el paisaje estuviese dividido a la mitad, en esa parte de la izquierda con ese tono ocre rojizo y por acá más verde. Entonces vamos a empezar a añadirle ahora estos toques negros que van a marcar la diferencia respecto al agua que vamos a agregar, porque va a haber un pequeño charco, una pequeña laguna aquí en el primer plano, que ya lo vamos a agregar, no se preocupen, pero esa línea negra nos va a delimitar justo ahí la separación de ese fondo verde con los reflejos que vamos a hacer posteriormente en el agua. Entonces ya tendríamos más o menos este esquema. Bueno, podemos ver que utilicé verde, amarillo, porque no me gusta que quede simplemente de un solo color, sino que la idea es que podamos combinar muchos matices y quede mejor. Entonces ahora ya estoy agregando un árbol. El árbol lo agregué con la tiza pastel negra, hice el tronco y después empecé a agregar un poquito de negro arriba y verde. Y después finalmente empiezo a difuminar con el dedo para que se vea más suave la imagen, para que no se vea tan brusca. Y vamos a replicar lo mismo por acá. Vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a agregar los troncos, por aquí el verde, que pueden ir variando el verde porque no todos los árboles tienen que ser exactamente iguales, y después lo vamos difuminando.
Y bueno, seguimos en esta parte, en esta fase del dibujo. Vamos difuminando, después podemos ir agregando más detalles encima. Lo que pasa es que cuando difuminamos, a veces tendemos a perder la estructura de lo que estamos dibujando. De manera que se pierde un poco lo que hicimos al principio, y por eso es bueno a veces darle una segunda mano, casi una segunda mano como en la pintura, por ejemplo. ¿Qué se suele hacer? Aquí habría otro tronco, otro árbol, un poquito más grande, ¿cierto? Que se ve más alto. Se pueden ver más ramas también. Tal como se puede observar, estamos utilizando para las sombras y para partes de las ramas un lápiz carboncillo, que en este caso es un lápiz carboncillo Faber-Castell, de un grado de dureza duro, es un hard, que nos sirve mucho porque el soft tiende a difuminarse demasiado, y aquí simplemente queremos conservar la estructura del tronco, que es muy definida, y no que se difumine totalmente. Entonces aquí, justo debajo de la línea negra que trazamos al principio, vamos a hacer directamente el reflejo de lo que podemos ver arriba. Aquí estaríamos trabajando entonces el reflejo tanto de los árboles que hicimos, de ese fondo donde están los árboles, y después del cielo, ¿ya? Así que bueno, el reflejo puede ser como muy parecido al reflejo que podemos ver en un espejo quizás, pero si el agua está un poco más turbulenta, el reflejo tiende a verse más deforme. Ya, por eso que es típica esta imagen que se puede ver ahí en los lagos quizás de Alaska, o en lugares así donde el agua está muy fría y muy quieta, que prácticamente es un reflejo perfecto, casi como un espejo. Pero si vemos, por ejemplo, reflejos en el mar, vamos a ver que la imagen está totalmente distorsionada, ¿cierto? Bueno, eso es lo que pasa. Así que aquí habría otro árbol un poquito inclinado hacia el lado izquierdo. Hacemos el mismo proceso. Por aquí también va a haber otro árbol un poco distinto. En la forma en la que estamos haciendo, porque directamente no trabajé un tronco y después difuminé, sino que agregué directamente la vegetación y después empecé a difuminar. O sea, como que tiene alguna especie de característica distinta. Claro, quizás sea otro árbol. Bueno, como les dije, me estaba basando en una imagen de otra pintura, así que no sabría realmente qué tipo de árbol estamos dibujando. Por eso a veces es bueno copiar obras, pero otras veces es muy bueno también que tú vayas a sacar obras directamente yendo a sacar la foto tú de manera presencial, y que sepas qué es lo que vas a dibujar. A veces es muy bueno también eso. Por aquí voy a difuminar un poco más, le agregué negro abajo para dar ese toque de sombra. Recuerden que la sombra en general siempre se ubica en la zona inferior de los elementos que podemos agregar en un paisaje, básicamente por el hecho de que están siendo iluminados por el cielo o por el sol, obviamente. Digo el cielo en este caso porque como está nublado, posiblemente no lleguen los rayos de luz directamente, sino que pasen a través del filtro de las nubes, pero en general la sombra siempre está en la zona inferior. Bueno, por aquí vamos a agregarle ahora el reflejo de los árboles, que es un reflejo muy interesante porque claro, uno esperaría que fuese muy parecido a los árboles y no, la verdad es que es un reflejo un tanto distinto. Me imagino que es porque es un ambiente nublado, porque aparte me estoy basando en una pintura que la hizo otra persona, otro artista, y bueno, él, de hecho me gustaría ponerla ahora aquí, pero me podrían denunciar por derechos de autor quizás, así que pienso que no lo voy a hacer, pero bueno, por lo menos estoy haciendo algo legal, dándole los créditos a él y diciendo que simplemente es una copia de su pintura, sin ánimos de hacerme pasar por el autor real. De hecho, bueno, no encontré el autor porque simplemente puse pinturas, escribí ahí en Google paisajes al pastel, creo que puse, y encontré esta, así que simplemente la empecé a hacer. Bueno, por aquí abajo vamos a agregarle ahora un verde, y les recomiendo que utilicen también la tiza pastel negra para las zonas de sombra. Ok, vamos así. Entonces dejé estas zonas de sombra en las esquinas inferiores, tanto derecha como izquierda, para que se viese esa especie de viñeta que nos diera un toque interesante, un toque bonito. Y se ve como que el dibujo está más envuelto, ¿ya? Se ve como con mayor densidad de cosas, y eso siempre aporta, siempre es positivo. Entonces podemos ver que, por ejemplo, justo debajo de la línea negra que se ve debajo de los árboles, ahí empieza el reflejo. ¿Se dan cuenta? Entonces empieza el reflejo, y por eso que, por ejemplo, en la parte izquierda tenemos esa línea amarilla y esa línea ocre rojizo debajo, porque es el reflejo de lo que está arriba, del cerrito que se puede ver arriba.
Y después abajo tenemos las típicas nubes con algunos toques de celeste o azul que representan el reflejo que podemos ver del cielo. Y por acá, por este sector, en la parte derecha, justamente ahora también estaba trabajando el reflejo, y de hecho lo voy a ejemplificar de mejor manera aún haciendo este tronco, el que hicimos antes, ok, y vamos haciendo los reflejos así, perfecto. Tenemos que más o menos replicar la estructura básica de los árboles. No es necesario que nos queden exactamente iguales porque no es un paisaje, digamos que estilo realista, sino que es un paisaje muy distinto. Es como una técnica muy suelta, una técnica, diría que incluso algo abstracta, pero muy sutilmente abstracta. Me encanta a mí el estilo de esta pintura, o sea, lo vi y dije, oye, hay que hacerlo. Me llamó demasiado la atención y claro, habían otros paisajes que quizás son más espectaculares y todo lo que quieran, pero este tenía algo muy especial porque es como que te hace pensar mucho. No lo sé, ese espacio tan, tan libre arriba del cielo, el reflejo también, hay muy pocos elementos en el paisaje, la ubicación en la cual están ubicados, valga la redundancia, queda muy bien, queda muy bien. Y bueno, aquí estamos haciendo los reflejos de los árboles. Como les digo, no son reflejos totalmente exactos, porque claro, no se puede ver que sean reflejos verdes, por ejemplo, sino que son más grises, no son tan lanzados hacia los pigmentos, sino que simplemente es casi blanco con negro. Y claro, eso puede ser por muchas causas. Puede ser también porque quizás el arroyo aquí, la laguna, que podamos ver, tenía un color un poco más oscuro. ¿Ya? Tenía un color, un tono distinto, quizás no era agua tan clarita, y eso afecta y hace que se vea más sucio, por así decirlo, el color. Pero también encuentro que le da un toque muy bonito, muy melancólico, que me encanta. Así que por acá voy a darle algunos toques de luz, voy a potenciar también el cielo, que creo que hace falta, agregarle un poquito más de blanco. Por eso que la tiza pastel blanco es fundamental para darle los brillos necesarios al paisaje. Así que vamos a remarcar un poco y vamos a potenciar algunas partes de las nubes, ¿ok? Vamos a hacer esto y después empezaríamos directamente a difuminar, así de simple. Y bueno, vamos a seguir entonces en esta fase, difuminando aquí el cielo. También podrían difuminar algunas partes en la zona inferior del paisaje, es decir, en el reflejo, pero les recomiendo que sea solo en partes en las cuales sea totalmente necesario. Entonces vamos a empezar a detallar un poquito más. Aquí en la línea donde marco, digamos que el reflejo del paisaje real, le agregué un poquito más de café y también estoy potenciando algo más el negro. Ya encontraba que esta línea había quedado como muy perfecta, como muy no lo sé, lineal, por así decirlo, y había que romper un poco esa estructura y hacerlo un poco más irregular, que esa era como la intención, por lo menos de mi parte. Y aquí en la zona de la laguna, del agua, vamos a agregarle estos verdes que también le dan un toque interesante, que pasan a ser parte del reflejo mismo de los árboles, así como también pueden ser hongos, pueden ser este tipo de vegetación que el vado, ¿ya? Que es como especie de vegetación que se forma ahí en el agua en algunas partes, que también le da un toque muy bonito. Voy a seguir agregándole blanco, siempre difuminándolo, porque si lo dejamos así tal cual va a quedar muy brusco el trazo. Como les digo, siempre buscamos que quede un equilibrio entre suavidad, dureza, y por lo menos en este caso el paisaje era totalmente blando, era totalmente suave, y las únicas partes duras realmente son los troncos de los árboles. Y de hecho no de todos los árboles, sino que básicamente de los dos centrales, nada más que eso. Así que el resto está todo muy suave, muy difuminado, no hay nada como muy definido, por eso que les digo que es algo como levemente abstracto, porque de hecho los elementos que hay en el paisaje son así como muy abstractos, no es como algo tan tangible. Bueno, es medio difícil de explicarlo así con la voz, pero por lo menos el paisaje tiene un toque único y se los recomiendo hacer también. Así que bueno, vamos a seguir agregándole ahora un poco de pigmento ocre. Ya es un ocre ya no rojizo, sino que es un ocre digamos que más opaco, es un negro o un café, digamos que
totalmente correspondiente a un café común que viésemos, un café oscuro, que queda muy bien también en el paisaje. Así que la idea simplemente es que podamos hacerlo de la mejor forma posible. Por aquí en la zona superior voy a agregarle algo de azul, un azul oscuro, ya dándole los últimos toques parecidos a los que hicimos en la viñeta en la parte inferior. Esta viñeta de verde con negro. Bueno, en la zona superior le quise agregar, en vez de negro con verde, un azul. Claro, no vamos a agregar arriba un negro y un verde, ¿cierto? Se vería muy extraño. Así que le di ese toque más de azul para que se viese como que está envuelto el paisaje, envuelto en una atmósfera interesante. Vamos a agregarle entonces ya los últimos detalles, mejorar algunas partes. Nada de complicarse, cositas muy sencillas. Ramitas por allá, por acá, el tronco. Aquí ya prácticamente uno está terminando el paisaje, o sea, lo ves y dices, no, simplemente voy a agregar algunas cositas que no vayan a cambiar tampoco demasiado el dibujo, pero que sí le agreguen mayor riqueza desde el punto de vista técnico y también emotivo. Así que por aquí un poco de ocre. Si se dan cuenta, el reflejo de la derecha no es exactamente como uno pensara que como si uno, no sé, uno pensaría que quizás debería ser distinto, pero no, en este caso el paisaje era así. Por lo menos el pintor que lo hizo logró algo, no sé, muy interesante. Así que bueno, les comento que aquí le estoy agregando un poco de una mezcla, ¿cierto?, entre un celeste y un verde, que podrían también agregarlo, pero no es algo necesario, simplemente quise probar. Como les digo, ahora que hice este paisaje, como que me gustó mucho la técnica porque simula mucho la pintura al óleo. De hecho, con esta técnica, si ustedes lo ven un poco desde lejos, llega a parecer pintura al óleo. ¿Ya? Se parece mucho, lo único que cambia, que se difiere prácticamente, que difiere de la pintura, es simplemente la aplicación, porque no se ven esas manchas, esas manchitas rectangulares típicas de la pintura. Eso es lo único que no se ve, pero el resto queda muy parecido al óleo, así que me encantó la técnica, porque claro, como saben, yo no dibujo, no pinto mucho al óleo, así que encuentro que es muy útil. Y bueno, finalmente así nos queda nuestro paisaje muy sencillo. Y como siempre, gente, recuerden que pueden suscribirse al canal para que sepan cuando subo videos. No duden en seguirme en Facebook, en Twitter, en Instagram. Aquí tienen el link al video anterior y nos vemos mañana. Chao.